Hola, hola mi querida familia de Fácil Arte Hecho a Mano, bienvenidos a tu canal. En esta ocasión vamos a hacer esta hermosa flor que la vamos a elaborar en cartulina para decorar cualquier espacio de un evento social que ustedes tengan. También la pueden utilizar para decorar, por ejemplo, en la casa una columna, una habitación de una niña. La pueden hacer de diferentes tamaños y de diferentes colores. Entonces iniciemos con este hermoso proyecto. Esta flor yo la elaboré en cartulina española. Una cartulina española mide 70 centímetros por 50 centímetros. Si ustedes no tienen cartulina española, sino una cartulina común y corriente, una cartulina común y corriente mide 70 centímetros por 1 metro o 100 centímetros. Entonces la van a dividir en 50, o sea, la doblan por la mitad y la cortan. Entonces ya les va a quedar 70 por 50 centímetros. Lo mismo que sería tener una cartulina española. Van a dividir la cartulina, ¿no? 25 centímetros y aquí 25, ¿cierto? Y estos 70 lo van a dividir en 3, 23.33. Les van a salir 6. ¿Qué van a hacer los pétalos? ¿De cuánto les van a quedar estos cuadraditos de aquí? Los vamos a cortar de 23 centímetros por 23 centímetros. ¿Qué van a hacer con los 6 cuadraditos? Lo van a doblar de esta manera, miren. Les sobra este pedacito de cartulina, entonces ustedes lo cortan. Yo voy a elaborar esta flor de 23 centímetros por 23 centímetros. Pero si ustedes la quieren más grande o más pequeña, bien lo pueden hacer, pero con un cuadrado perfecto. Aquí tengo el primer doblez, aquí voy a hacer un segundo doblez y voy a hacer otro doblez, o sea que llevo 3, ¿cierto? 3. Así les tienen que quedar los 6. Los 6 cuadrados los hacen iguales, así como este. Mire, se los voy a mostrar, así les tiene que quedar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dobleces. En la descripción del video yo les voy a dejar a ustedes este moldecito, que es lo más importante. Lo colocan sobre la cartulina de esta manera y con un lápiz ustedes van a marcarlo aquí. Ya tenemos la marca, entonces con una buena tijera para cortar papel vamos a cortar de esta manera. No los voy a cortar todos de una vez, sino que miren que corté solamente una parte. Después vuelvo y lo pongo aquí y marco la otra así. Y los corto hasta tenerlos todos recortados. 1, 2, 3, 4, 5 y con este 6. Ya tenemos los 6 cortados, ¿cierto? Aquí voy a medir 1 centímetro con 4 milímetros. Lo marco aquí y lo corto. Entonces me va a quedar de esta manera los pétalos, miren. Así me va a quedar. En el primer pétalo, ¿qué hago? Lo corto por aquí. Y lo corto por la mitad, miren. Bueno, ahí lo dejo. En el segundo pétalo corto uno completico. Uno de los pétalos completos, miren, así de esta manera. Entonces voy a ir poniendo estos acá aparte y estos que voy cortando los voy poniendo acá aparte. En el otro corto 2. Aquí corto 1 y aquí está el otro. Acá corto 3.
1, 2, 3. Este acá. Y en este corto 4. 1, 2, 3 y 4. O sea que lo corto por la mitad y la mitad. Aquí a todos les cortan medio centímetro, así, medio centímetro, miren. Y aquí lo van a cortar de esta manera, miren, unos 4,5 o 5 centímetros para acá, en la parte de abajo. Y aquí lo redondean, 4 centímetros o 5 para abajo. Y lo cortan en todos. En todos los pétalos me refiero, en estos, en estos, en estos, en todos van a hacer lo mismo, bueno. A este pétalo le corté medio, a este le corté un pétalo completo, a este le corté un pétalo completo, entonces llevo 2 cortando un pétalo completo. A este le corté 2 pétalos. A este le corté 3 pétalos, a este le corté 4 pétalos, o sea que lo hice en la mitad. Y esto es todo lo que me sobró. Entonces esto lo voy a guardar acá porque lo voy a necesitar dentro de un momento. Si ustedes quieren darle más naturalidad a la flor, ustedes lo pueden hacer de la siguiente manera. Esta es una tiza normal, común y corriente, mire. Voy a utilizar esta rosada para darle los visos y con el dedo le voy a difuminar un poquito para que se quite el borde tan definido. Entonces yo le difumino. Ustedes pueden comprar un crayón verde y un crayón amarillo si quieren darle como estos visos a la flor. Toman el pétalo y sencillamente toman el crayón. Como el crayón es grasoso, mire que él va dando la textura. Y le voy a poner también amarillo para que me quede la flor o el pétalo como matizado. En realidad no se usan las flores matizadas, pero si yo le quiero dar más naturalidad a la flor, acá en esta parte de adentro se alcanza a mirar lo que yo les estoy diciendo. Con un marcador ustedes sencillamente van a empezar a doblar las puntas de esta manera. Todas las puntas en todos los pétalos van a hacer esto mismo. Si ustedes quieren que el pétalo les quede un poquito caído, digamos, entonces mire, con el mismo marcador le pueden ir dando la forma y con los dedos. Entonces voy a hacerlo en todos y ya vengo a enseñarles cómo la vamos a pegar. Ya los tengo listos para pegar. Lo puedo pegar o con silicona líquida, o si no tienen silicona líquida lo pueden hacer con colbón madera. Entonces mire, lo van a pegar aquí de esta manera, así. Este nos va a quedar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pétalos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí en este medio centímetro? Lo vamos a doblar así un poquito, mire. Así, un poquitico. Así nos va a quedar, mire. Así nos va a quedar el primero. El segundo, este nos va a quedar de 6,5 porque lo vamos a pegar en la mitad de este de acá. Bueno, entonces lo pegamos y como nos va a quedar de 6,5, lo recortamos por aquí, mire. Y aquí ya le damos la forma. Así los vamos pegando todos. Ahora este sí lo voy a pegar totalmente encima. ¿Y cuánto nos va a quedar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así pego los demás, que el otro me va a quedar de 5, el otro me va a quedar de 4 y después sigue el de 3. Entonces ya los pego todos y ya les muestro cómo la vamos a armar.
Con un platico de estos de icopor, mire, le vamos a sacar la parte del fondo, le vamos a poner la silicona líquida y la vamos a pegar, así, mire, ahí me va a quedar. La volteo, ya me quedó la primera. Entonces miren, esta es la de 7, para pegar la siguiente la pego aquí y la pego en la mitad, mire, aquí así la pongo en la mitad. Si la quiero recortar más para que ella vaya dando esta forma, mire, la de 6 que la pego igual, después con la de 5, después con la de 4 y después con la de 3. Ya les voy a pegar hasta la de 3 para enseñarles cómo voy a hacer aquí esta parte del centro. Para que les quede así como levantadita, ustedes le pueden meter unos pedacitos de papel higiénico mientras ella se seca. Siempre le meten ustedes o la tijera o un palito o algo así para asentar, para que les pegue. Con la de 2 le ponen aquí un poquito de esta silicona líquida, la doblan así, miren, así, ponen un clip para que les seque, porque al instante no seca, entonces le ponen un clip, ahí la dejan. Cuando ustedes vean que ya se les ha secado, entonces vuelven y le hacen acá abajo la parte de lo que le tienen que doblar. Aquí le pueden cortar un poquito, le ponen nuevamente la silicona y la meten acá, la dejan con el clip, no se lo vayan a quitar, sino que el clip lo quitan cuando ya este esté totalmente seco. Entonces en el de 1 ustedes lo doblan así mucho más que en el de 2, mire que en el de 2 queda un poquito más abierto, vuelven y le ponen el clip. Entonces ya les muestro cómo queda terminado. Este sería como el final, sin ponerle nada en los bordes, sin ponerle color, sin ponerle escarcha, por ejemplo, los bordes, o lo que ustedes a bien tengan para decorarla. Se las quiero mostrar por acá atrás, porque miren que así queda. Y para pegarla en la pared, como es para decorar un evento, entonces aquí le podemos poner la cinta doble cara y ya se pega en la pared. Se puede colocar en un arco, se puede colocar encima de una mesa, en la mesa banquetera donde están el ponqué y los recuerdos. Absolutamente para una decoración queda hermosa. Bueno, hasta aquí este hermoso video. Me alegra mucho que siempre estén ahí. Gracias mil por sus suscripciones. Si les gustó este video, pues suscríbanse al canal. Si tienen otros intereses en la parte de artesanías y manualidades, tengo muchísimos videos que les pueden interesar. También suscríbanse al canal. Espero sus likes. Espero sus comentarios, que son bellos, así como todos ustedes, muy amables. Nos veremos en el próximo video. Chao, chao.